Un saludo a todos los que en esta noche están ya aquí con nosotros. Estamos en esta sala y estamos preparándonos, ¿verdad? Para avanzar en lo que es nuestro estudio de esta noche, ¿verdad? Estamos con nuestro tema, aprendiendo a oír la voz de Dios, ¿verdad? Y pues creo que nos ha estado hablando el Señor por un buen número de clases, ¿verdad? Yo no he podido avanzar mucho en el manual, pero sí hemos podido recibir muchas cosas, ¿verdad? Que Dios nos habla a través de este manual, ¿verdad? Y entonces nos estamos dando cuenta cómo la manera en la que ahora, ¿verdad? En este punto, página 97, ¿verdad? Del punto 3 es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va a hablar directamente, ¿verdad? Y entonces la única manera de que nosotros podamos desarrollar nuestra vida en donde nuestro oído, ¿verdad? Pueda percibir la voz del Espíritu Santo, pues es a través de tener una relación, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Es a través de poder tener una vida de comunión con Él, ¿verdad? Y de empezar a poner por obra, ¿verdad? Lo que Él nos va mostrando, lo que Él nos va hablando. Entonces, sabemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo trabaja con nuestro espíritu, ¿verdad? Pero lo que va a hacer es que va a usar la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra, ¿verdad? De Dios y necesitamos, ¿verdad? Poder poner en práctica la palabra, quiere decir ejercitarnos en el uso de la espada del espíritu, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a madurar, nos va a llevar a desarrollar nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Nuestro sentido en el conocimiento de Dios, ¿verdad? El discernimiento se va a manifestar de una manera muy especial, ¿verdad? Vamos a poder separar lo bueno de lo malo, ¿sí? Y entonces, veíamos cómo el autor de Hebreos, cuando le habla a la iglesia, ¿verdad? Pues se está refiriendo a ella porque dice que las cosas que son, ¿verdad? Que son ya para los maduros, el alimento que es ya para las personas que han alcanzado la madurez, dice la escritura, ¿sí? Es porque tienen por el uso, ¿sí? Los sentidos espirituales ejercitados, ¿sí? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿verdad? ¿Cuándo es que empezamos a nosotros a darnos cuenta que vamos creciendo hacia la madurez? Bueno, cuando nuestro discernimiento, ¿verdad? Cada vez se hace más agudo, cada vez se hace más filoso, ¿verdad? Nuestras vidas se vuelven más cortantes y entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que empezamos a percibir más las cosas, empezamos a tener más discernimiento, llegamos a un lugar, llegamos con las personas y de inmediato, ¿verdad? Nuestros sentidos espirituales empiezan a trabajar, empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? De con quién estamos y en qué ambiente estamos. Y entonces, ¿verdad? Nosotros vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que nuestra vida pues está creciendo en madurez. Entonces, ¿cómo es que nos habla el Espíritu Santo? ¿Cómo es que sabemos que es el Espíritu Santo el que nos está hablando? Bueno, estamos siendo enseñados, ¿verdad? Que cuando el Espíritu Santo nos habla, Él lo hace con autoridad. Las cosas que habla tu vida, ¿verdad? Van a ser con autoridad. Tú vas a sentir, vas a percibir dentro de ti una autoridad en la palabra que tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que no queda lugar a duda, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo el que te está hablando. Entonces, cuando el Espíritu Santo le habla a la iglesia en Antioquía, les dice, apártenme, ¿sí? Entonces, esta palabra, ¿verdad? Si le pudiéramos poner signos de admiración, diríamos, ¿sabes qué? Es una orden. El Espíritu Santo nos dijo, apártenmelos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues yo siento, yo percibo la palabra de orden, tengo que obedecer. Entonces, ¿verdad? La iglesia fue lo que hizo, ¿verdad? Recibió la orden del Espíritu Santo y dice que ellos estaban ayunando y orando. Y entonces, cuando vino la orden, ¿sí? Ellos estaban en ayuno y oración. Y entonces ellos estaban, ¿verdad? Ejercitando los sentidos espirituales. Y entonces ellos, ¿verdad? La autoridad de la iglesia, ¿sí? El equipo de autoridad de la iglesia, el equipo apostólico y profético, impusieron las manos sobre Bernabé, ¿verdad? Y Saulo, ¿verdad? Y dice la escritura que los despidieron, o quiere decir, los enviaron. Fueron ellos los primeros enviados por la iglesia de Jesucristo, ¿no? Muchos otros habían salido y se habían levantado muchas iglesias y todo, pero pues era la dispersión, ¿verdad? Hubo persecución de los
querían guardar su vida de fe, ¿verdad? Y tuvieron que salir huyendo por sus vidas. Entonces nos damos cuenta que, que el Señor, ¿verdad? Pues quiere que tú y yo aprendamos, ¿verdad? A escuchar, a recibir su palabra. Y sabes que el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Y su palabra es de autoridad. Entonces Él te va a revelar cosas que son serias, cosas que tienen que ver pues con tu vida también, con tu vida personal, con tu vida familiar, pero todo gira alrededor del plan y el diseño divino, ¿verdad? Para la iglesia. Entonces las cosas que Dios te muestre, las cosas que Dios te hable, ¿verdad? Pues tienen un propósito, ¿verdad? Divino para que el reino de los cielos avance, para que el reino de los cielos se establezca, para que el reino de los cielos, ¿verdad? Empiece a tomar territorio, ¿sí? Bueno, eh, hay gentes, ¿verdad? Que pues no perciben, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no se mueven, ¿sí? Siempre están esperando cuando vienen las indicaciones o vienen las instrucciones de la autoridad de la casa, ¿sí? Siempre ponen pretextos, ponen argumentos, pues aunque se ven muy espirituales y dicen voy a orar a ver qué Dios qué me dice, ¿verdad? Pero pues son personas inseguras, son personas indecisas, son personas que pues no han madurado en su relación con Dios, ¿verdad? Y entonces no pueden escuchar, no pueden discernir, no pueden entender que la palabra que abre el Espíritu Santo es con orden, ¿verdad? Y entonces pues no se activan, no reaccionan, ¿verdad? Y muchas veces sus temores les impiden que ellos tengan temor de Dios, ¿verdad? Y ellos pues muchas veces tratan pues dicen, es que no quiero quedarle mal al Señor. Bueno, lo que pasa es que estás inseguro, ¿verdad? No sabes ni siquiera lo que quieres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace con nosotros cuando nuestra vida, ¿verdad? Es tomada por Dios, es tomada por el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida y te va a decir, ¿verdad? Mi presencia está contigo. Y esa yo creo que es la más grande promesa que tú y yo necesitamos. Saber que la presencia de Dios, ¿verdad? Está con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos? No vamos, Señor. Necesitamos que tú nos acompañes, necesitamos, ¿verdad? Que tú estés con nosotros, que tú estés en medio del campamento. Yo no puedo llevar a todo este pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Si tú dices que no vas y que nos vas a enviar un ángel. Así no, Señor, así no, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que le respondió Dios? Dios le dijo, Moisés, voy a hacer esto que tú me dices y yo te digo también que mi presencia irá contigo y te daré reposo, ¿verdad? Entonces, dos promesas que Dios te da, ¿verdad? Para tu caminar en esta vida de fe, en esta tierra. Dios te dice, mi presencia irá contigo. Entonces, cuando tú vas, ¿verdad? Tú emprendes tu viaje, tú sabes que no vas solo, ¿sí? En este viaje por la vida, ¿sí? La presencia de Dios va contigo, pero además dice, te daré reposo, ¿sí? Quiere decir, va a ser un viaje descansado. ¿Por qué? Porque todas las cargas las va a llevar Él, ¿sí? Y como Él va contigo, ¿verdad? Las cargas que vienen sobre tu vida, los pesares que vienen sobre tu vida, las aflicciones que vienen sobre tu vida, tú aprendes, como veíamos el domingo, a depositar tus cargas sobre el Señor, ¿sí? Dice, pon tus cargas, ¿verdad? Sobre mí, dice Dios. Y entonces nosotros aprendemos a descansar en Dios porque aprendemos, ¿verdad?, a poner nuestras cargas sobre Él. Señor, traigo una carga muy fuerte, ¿verdad?, por mi familia, traigo una carga muy fuerte por mis padres, traigo una carga muy fuerte por mis hermanos, Señor. Estoy ore y ore y ore y siento el peso de toda esta carga, Señor, pero no puedo cargar yo tanto peso, Señor. Entonces yo decido quitar esta carga de sobre mí y ponerla en tus manos, Señor. Y yo sé, Señor, que tú eres el que vas a tratar con el corazón de ellos, tú eres el que los vas a convencer. Señor, yo solamente voy a estar orando, pero voy a estar descansando, ¿verdad? Descansando en que tú vas a hacer la obra. No es mi obra, es la tuya, Señor. Tú los vas a alcanzar, ¿sí? Entonces nosotros, ¿verdad? Tomamos esta promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días. Jesús dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo estará con ustedes, ¿verdad? Ustedes le conocen porque está en ustedes, ¿verdad? Y mora en ustedes. Y el Espíritu Santo estará con ustedes, dice, para siempre. Entonces, qué increíble promesa del Espíritu Santo que va a estar con nosotros, nos va a acompañar todo el tiempo y no solamente en el tiempo que nos toca en esta vida, sino que va a estar para siempre.
Eternamente va a estar el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros y qué es lo que va a suceder con nuestro caminar? Bueno, sí, que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros seamos árboles plantados junto a corrientes de agua, de aguas, ¿verdad? Que dan su fruto a su tiempo y su hoja, dice, es fuerte, no cae. Su hoja, ¿verdad? Es medicina, ¿verdad? Es un árbol maduro, es un árbol fuerte, es un árbol que tiene un tronco que resiste, ¿verdad? Tiene raíces profundas que están arraigadas firmemente, ¿verdad? Hacia las profundidades, ¿sí? Es un árbol que ha aprendido a tomar las aguas del espíritu de las profundidades de la tierra, ¿verdad? Y que no importa que se vea por encima seco, ¿verdad? Pero las raíces llegan hasta las aguas y aunque todo lo demás esté seco, ¿verdad? Y todos los que te rodean estén secos, tú eres un árbol lleno de vida, eres un árbol frondoso. Y entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? La promesa es que todo se reproduce según, ¿verdad? Su género. Quiere decir que si tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, tú te tienes que reproducir en hijos e hijas espirituales que tengan, ¿verdad?, la naturaleza que tú tienes. Si tú eres un adorador, tú tienes que dar a luz adoradores. Si tú eres un hombre, ¿verdad?, de de sabiduría, ¿verdad? Y de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Tú vas a dar a luz, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad? Que tengan esta misma naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo con nosotros? Bueno, Él quiere guiarnos a toda verdad, ¿sí? Este es el propósito, guiarnos a toda verdad y cuidar nuestro caminar, ¿sí? Que nuestro caminar sea conforme a la voluntad de Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo para tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que aprender a crucificar nuestra carne, lo primero, y lo segundo, a renovar nuestra mente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad?, con la palabra de Dios, de tal manera que la palabra de Dios nos meta la revelación del verdadero arrepentimiento. Tenemos que llevar todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad?, a la cruz del Calvario. Tenemos que vivir la experiencia de la cruz, ¿verdad? Tenemos que vivir ese arrepentimiento genuino, profundo, intenso, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Que los pensamientos de Dios que están en la palabra de Dios se revelen a nuestro espíritu de tal manera que los pensamientos de Dios empiecen a tomar nuestros pensamientos y los empiecen a modelar conforme a la palabra de Dios. Y entonces, ¿verdad? Nosotros estaremos teniendo un discernimiento cada vez más agudo, estaremos percibiendo las cosas, ¿verdad?, de nuestra alma, ¿sí? Y estaremos percibiendo las cosas que son del Espíritu, ¿verdad? Y estaremos caminando de acuerdo, ¿sí?, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer guiando nuestras vidas. Entonces, si tú y yo operamos en el Espíritu, ¿sí?, entonces nosotros estaremos produciendo en nuestra vida, estaremos produciendo los frutos del Espíritu, ¿sí? Entonces, el fruto del Espíritu, ¿verdad?, se va a dar, se va a manifestar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos operando en el Espíritu. Pero si nosotros somos necios, somos insensatos, somos incrédulos, entonces estaremos operando en la carne, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos al libro de Gálatas. En el capítulo 5, toma tu Biblia, en el capítulo 5 de Gálatas, dice el versículo 16, ¿sí? Versículo 16, dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu, ¿sí? Es lo primero, así empieza Pablo declarando, digo, yo les digo, o sea, entonces, de acuerdo a todo esto les digo, ¿sí? Anden en el Espíritu, quiere decir caminen en el Espíritu. Ahora, ¿por qué les está diciendo esto? Si quiero que leas el versículo 13 conmigo, dice la Escritura, dice, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fueron llamados. Solamente dice que no usen la libertad
como ocasión para la carne, ¿sí? Sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces Pablo está diciendo, ¿saben qué? Tengan cuidado en cómo se relacionan unos con otros, ¿sí? Fuimos llamados a libertad, entonces tú tienes la libertad, ¿verdad? Entonces, pero no uses la libertad para permitir que la carne empiece a operar. Es que Dios me dio libertad, es por gracia, ¿verdad? Y yo puedo hacer muchas cosas. Sí, pero hay muchas cosas que aunque las puedes hacer, no las debes de hacer. Por ejemplo, te puedes enojar, pero Dios dice, enójate, pero no peques. Y entonces resulta que nos enojamos y pecamos, ¿verdad? Y eso no lo detenemos. Entonces la carne empezó a operar, ¿verdad? Y nos llevó al pecado, ¿sí? Entonces dice, sírvanse, quiere decir, atiéndanse, relaciónense unos con otros, ¿sí? Tengan lazos, ¿verdad? De relación, ¿verdad? Entre ustedes, pero que sean lazos de amor, lazos de respeto, lazos de honra. Tenemos que ser hombres y mujeres de honor. Tenemos que saber honrar a los demás. ¿Sí? Y de esta manera tenemos que tratarnos los unos a los otros. Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la segunda parte del primer mandamiento de Dios, ¿verdad? O el segundo mandamiento, o si lo quieres ver así, uno y uno, bueno, es el segundo, ¿verdad? Pero es realmente un solo mandamiento, ¿sí? Amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿sí? Entonces el Señor quiere, ¿verdad? Que así como amamos a Dios, aprendamos a amarnos, ¿verdad? Los unos a los otros, porque es nuestro prójimo y los amamos como nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces dice, en esto se cumple, ¿sí? Dice la ley, dice, en una sola palabra, ¿sí? En esta sola palabra, amarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora nos pone el por qué. Dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no sean consumidos los unos por los otros. No se consuman los unos por los otros. Entonces dice, ¿verdad? Tienen que amarse. Pero si andan en la carne, dice, van a empezar a morderse los unos a los otros y van a empezar a comerse los unos a los otros, ¿sí? Entonces yo creo que no necesitamos mucha explicación en esto, ¿no? ¿Sí? Morderse los unos a los otros es tratarse de una manera despiadada, ¿verdad? Diciéndose cosas terribles, cosas feas, cosas groseras, cosas ofensivas, ¿verdad? Y se comen, ¿verdad? Te comes, o sea, destruyes el testimonio de una persona, ¿verdad? Hablando a sus espaldas, diciendo cosas terribles detrás de él, ¿verdad? Dándole con el puñal por la espalda, como luego dice, ¿no? Entonces dice Pablo, ¿verdad? Están las dos posibilidades, ¿sí? Está la carne, el que opera en la carne, ¿sí? Los que se muerden y los que se comen, y está, ¿verdad? Los que tienen la libertad, pero saben que tienen que guardarse en la libertad porque la ley se cumple en que amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces, después de estas cosas, dice Pablo, versículo 16, digo pues, o sea, por esto que te acabo de decir, te digo, camina en el Espíritu. Entonces tú y yo tenemos que aprender a caminar, a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no le des la oportunidad a la carne que se desate. Tú tienes que tener a la carne, ¿verdad? En la cruz. Jesús dijo, ¿verdad? ¿Quieren venir en pos de mí? Dice, tomen su cruz y síganme. Quiere decir, sacrifiquen, ¿verdad? Pongan en la cruz todo lo que es de la carne. Yo te digo esto, la carne no va a entrar al cielo. Si tú le das, ¿sí?, a la carne toda la preeminencia, o sea, quieres, ¿verdad?, lograr las cosas de la carne, quieres sentirte que has alcanzado todos los éxitos y que has alcanzado los logros y que ya tienes dinero y que ya puedes viajar para donde tú quieras y ya puedes hacer las cosas que quieras y ya puedes comprar lo que tú quieras y eso te hace feliz, eso te hace decir es que ya triunfé, ¿verdad? Tengo éxito. ¿Sabes qué? Esa es la carne operando. Ese es el corazón codicioso operando. Esa es la vanidad de la vida operando. ¿Sí? Y entonces no estás caminando en el Espíritu. Entonces dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, ¿cuáles son los deseos de la carne? O sea, ¿qué es lo que la carne quiere? Por ahí oigo que gritan, carnitas. La carne quiere carnitas, la carne quiere carne. ¿Sí? O sea, la carne de pecado quiere pecar, pues, quiere las cosas de pecado.
Entonces nosotros tenemos que no satisfacer esas cosas. ¿Cómo? Crucificando la carne, ¿sí? Entonces, los que andan en el Espíritu, los que viven la vida en el Espíritu, ¿sí? Han aprendido a crucificar, ¿verdad? A someter los deseos de la carne. Han aprendido a llevar a la carne a la cruz. Quiere decir que están dándole muerte a la carne, ¿sí? Entonces significa, ¿verdad? En palabras bíblicas, ¿sí? Que tú te aprendes a despojar del viejo hombre, ¿sí? En terminología bíblica, ¿sí? Tú sepultas en el bautismo en agua, metes a la carne a la tumba y la dejas ahí en la tumba, ya no la saques, ¿sí? Y entonces fíjate, dice versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es contra. Quiere decir que la carne lucha contra el espíritu. Entonces tú quieres ir a la congregación, pero la carne dice, no quiero ir. Yo quiero quedarme a ver una película. Yo quiero quedarme, ¿verdad? A hacer lo que yo quiero. No quiero ir a la iglesia. O sea, se opone, ¿sí? Y luego agrega, y el deseo del espíritu, dice, es contra la carne. Entonces las cosas que te va a pedir el Espíritu Santo, ¿sí? Van a golpear tu carne. ¿Sí? Quiere decir que cuando el Espíritu Santo te hable y te dé un mandato, ¿sí? Se va a desatar una lucha dentro de ti, pero una lucha feroz, una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te quiere llevar a santidad, pero la carne no quiere ir hacia la santidad, la carne quiere ir en sentido contrario. La carne se quiere ir a los deleites del mundo. La carne se quiere ir, ¿verdad? A buscar los placeres del mundo. ¿Sí? Entonces, escúchame, esto es tan sencillo, pero tan poderoso cuando lo entiendes. ¿Sí? Porque fíjate, Dios nos pide que nosotros guardemos este templo. Dios nos pide que nosotros cuidemos este templo. Entonces, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a alimentar este cuerpo, este templo. Y entonces, como esto es espiritual y natural, nosotros, ¿verdad? Queremos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y tratamos de echarle ganas y decimos nos vamos a disipular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y le vamos a echar las ganas para que el alimento de la palabra de Dios nutra nuestro espíritu. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar este cuerpo. Y entonces quiere decir que yo tengo que tomar la responsabilidad de darle el alimento correcto a este templo. Entonces quiere decir que nosotros como cristianos, ¿sí? Como luego decimos en el refrán bíblico, ¿sí? Ya no tomo, ya no bebo, pero como. ¿Verdad? Y entonces somos descuidados en nuestra manera de comer. Y comemos un montón de cosas que nos afectan este cuerpo. Y luego estamos batallando con enfermedades que se producen en este cuerpo, ¿sí? Pero nunca le pedimos perdón a Dios por ser descuidados en cómo comemos. Comemos fritangas, comemos un montón de cosas que sabemos que nos dañan, ¿verdad? Y le metemos duro al diente, comemos azúcar y le damos a todo y luego andamos ahí, pastor, ore por mí porque tengo diabetes. Pues sí, pues, o sea, descuidadamente, ¿verdad? Desataste la enfermedad en tu cuerpo. Entonces, ¿qué hiciste? Pues dice la escritura, no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que la carne te pidió comer chuchería y media y tú se lo permitiste. Glup. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Ya empecé a engordar y engordar y engordar y ya no sé cómo parar esto. Y luego ya me duele aquí, me duele allá y me duele todo y ya ando tomando un montón de medicinas y luego como estoy tan enfermo, pues ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo orar, ya no puedo interceder y yo mismo, ¿verdad? Descuidadamente, ¿sí? No hice caso a la escritura y en lugar de no satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Satisfice los deseos de la carne. ¿Sí? Y claro, no me he arrepentido de eso. Entonces tenemos que arrepentirnos aún de nuestra manera de comer.
Te puse un ejemplo, ¿no? Para que entendamos, porque a veces queremos ser muy, muy espirituales, pero las cosas naturales no las atendemos, ¿sí? Entonces, luego dicen por ahí en las casas, ahí sí, muy espiritual, sí, candil de la calle, ¿sí? Y obscuridad de su casa. Afuera ayudándoles a todos, y en la casa no levanta ni un vaso, no lava ni un plato, no le ayuda en su casa a nada. Y entonces, está satisfaciendo los deseos de su carne, en lugar de decir andar en el espíritu, ¿sí? Entonces, los deseos de la carne son contra el espíritu, los deseos del espíritu son contra la carne. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablarte, te va a dar órdenes, ¿sí? Y entonces va a desatar una lucha acá en tu interior. ¿Por qué? Porque la carne no va a querer lo que el Espíritu Santo te dice. El Espíritu Santo te dice, hey, necesito que ayunes. Y la carne dice, pídeme lo que quieras, Dios. Pídeme lo que quieras, pero no me pidas que deje de comer, ¿verdad? Y entonces se pone la cosa, ¿verdad? En una guerra, ¿sí? Necesito que ores. Y Señor, ¿cómo que así? Levántate media hora antes y ora. Señor, ¿cómo que me levante más temprano? Señor, yo me levanto a las 9 de la madrugada, no es posible que me levante antes, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Le estamos dando lugar a la carne. Entonces dice el versículo 17, estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres, ¿sí? Pero si eres, versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, dice, no están sujetos a la ley, ¿sí? Y entonces ya tú sigues leyendo aquí, vienen las obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterios, fornicaciones, ¿verdad? Inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, y viene un montón de cosas, ¿sí? Que te puedes dar cuenta cómo está la carne operando, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que podamos nosotros actuar, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿sí? Estamos operando en el espíritu, entonces vuelvo al inicio, ¿sí? Entonces, en nuestra vida se va a dar el fruto del Espíritu, ¿sí? O sea, vamos a tener el fruto del Espíritu y vamos a dar los frutos también del Espíritu, ¿sí? O sea, las obras del Espíritu, ¿sí? Pero si estamos operando en el alma, ¿sí? Entonces se van a producir los frutos de la carne, ¿sí? Y entonces siempre estaremos luchando con nuestras emociones, estaremos luchando con nuestras relaciones, estaremos luchando, ¿verdad?, contra los propósitos de Dios, ¿sí? Pero si nosotros, ¿verdad?, somos sensibles y le pedimos, Espíritu Santo, enséñame a caminar contigo, ¿sí? Entonces nosotros empezaremos a funcionar en el Espíritu y quiere decir que el Espíritu Santo nos va a empezar a entrenar para que tengamos los sentidos espirituales desarrollados por el uso, ¿verdad? Entonces podremos ser sensibles, ¿verdad? Cada vez más y más y más a la voz del Espíritu Santo y podremos responder a su guianza, ¿verdad? Vamos a ser más sensibles, ¿verdad? Y nos vamos a dejar guiar. Pero si nosotros, en lugar de operar en el Espíritu, operamos en la carne, entonces, ¿sí? Quiere decir que el corazón se va a cerrar, el corazón se va a endurecer, ¿sí? La conciencia se va a cauterizar y entonces estaremos ciegos y estaremos insensibles a las cosas del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, si estoy yo cerrado al Espíritu, quiere decir que va a empezar a operar, ¿sí?, los espíritus de error y de engaño y de mentira en mi vida, ¿sí? Y entonces quiere decir que si yo no estoy con el espíritu de verdad, yo voy a estar con el espíritu de error. Y entonces, aunque yo diga, hey, es que Dios me está hablando, es que Dios me está diciendo las cosas, ¿sabes qué? ¿Quién te está hablando? ¿Sí? Si no estás bajo autoridad, no estás sometido a Dios y no estás sometido a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, ¿sí?, otro te está guiando. Dice la Escritura, dice Jesús, hey, mis ovejas oyen mi voz. Dice, y me siguen.
Pero hay ovejas, mis amados, que no siguen a la voz del pastor. Y entonces están siguiendo otras voces. Y las ves yéndose de aquí para allá, y las ves yendo a recibir con otras voces, las ves yendo a tomar otras cosas, ¿sí? Cuando el pastor, ¿verdad? Les dice, hey, vamos a tener un discipulado y necesito que crezcas espiritualmente. Entonces dice, es que no tengo tiempo, ¿sí? Hay gente que se va a tomar otros cursos, ¿verdad? Pero no va a la reunión donde debería de estar. ¿Sí? Y entonces vemos que está oyendo otras voces. Y claro, el espíritu de error y de engaño los va a estar moviendo y los va a estar manipulando. ¿Sí? O sea, esto yo lo veo muy serio. Entonces, ¿verdad? Dice la escritura, el espíritu es el que da vida, ¿sí? La carne para nada aprovecha. Y Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Sí? Y entonces, cuando yo estoy guiado por el Espíritu Santo, porque yo camino en el Espíritu, las palabras que yo hablo, ¿sí? Van a ser espíritu y van a ser vida. Quiere decir que yo voy a estar, ¿verdad? Hablando, pero es Jesús el que va a estar hablando a través de mí. Y entonces, ¿sí? Cuando yo permito que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón, ¿sí? El Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios y va a empezar a renovar mi mente, ¿sí? Con la palabra, y me va a enseñar, ¿sí? La realidad de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿verdad? Cada vez va a ser más fácil que podamos percibir las cosas del Espíritu. Y cada vez va a ser más fácil que podamos discernir correctamente. Y entonces nuestra vida, ¿verdad? Se va a volver fructífera. Si nuestra vida va a producir vida, nos convertiremos en dadores de vida. ¿Sí? Entonces yo quiero leerte lo siguiente. Hebreos, libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios, y este versículo ya no lo sabemos, entonces, pues nos podemos deleitar en las cosas que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios es viva, dice, y es eficaz. Quiere decir que la palabra de Dios no solamente es viva, sino que es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, imagínate, ¿sí?, el filo de la palabra de Dios. Si una espada, ¿sí?, para donde el guerrero, ¿verdad?, tirara para enfrente o para atrás o para un lado y para el otro, por donde tirara, la espada cortaba. Al que le pegara el espadazo, le cortaba el brazo, le cortaba la cabeza, o sea, cortaba. Entonces dice la escritura que la palabra de Dios todavía es más eficaz, todavía es más poderosa que una espada, ¿verdad?, cortante de doble filo. Dice, y esta palabra de Dios, que es tan filosa, ¿sí?, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Y penetra para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tres áreas poderosas, ¿sí?, que hace la palabra de Dios y que no puede hacer ninguna otra cosa, ¿sí?, en el mundo natural, como lo hace la palabra de Dios. La espada es un arma natural que corta, cercena, ¿sí?, pero corta la carne, corta los huesos, corta los tejidos, corta los órganos, ¿sí?, pero no puede entrar a nivel alma y espíritu. Y la palabra de Dios dice que tiene estas tres capacidades. La primera, escucha, la primera, ¿sí?, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Secciona.
divide lo que es del alma y lo que es del espíritu, ¿sí? Entonces, o sea, por qué esto es tan importante? Porque nosotros, ¿verdad? Necesitamos ser, ¿verdad? Hombres y mujeres espirituales. Pero resulta que cuando nosotros no hemos aprendido, ¿verdad? A caminar en el espíritu y está operando la carne, no sabemos cómo romper con las cosas de la carne. No sé yo cómo romper con las adicciones que tiene mi vida. No sé cómo romper o dejar de estar, ¿verdad? Batallando y llorando ya por los malos hábitos. Te pongo un ejemplo. Hay personas que son mentirosas y saben que son mentirosas y quieren dejar de ser mentirosas y no pueden dejar de decir mentiras. Connection lost. Bueno, vamos a darle. Ok, ya estamos de nuevo. Entonces, estaba comentando, ¿verdad? Esta primera operación del Espíritu Santo, ¿sí? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Él usa la palabra de Dios para penetrar, dice, hasta, hasta nivel alma, espíritu. Y entonces, ¿verdad? Lo que está tomando dominio, lo que está tomando control, que es, ¿verdad? Lo del alma, viene, ¿verdad? La palabra de Dios y rompe el poder, ¿verdad? Del alma que está, ¿verdad? Sojuzgando al espíritu. Y entonces el espíritu queda en libertad para poder crecer y poder fortalecerse y entonces poder tomar autoridad sobre las cosas del alma, ¿sí? Entonces cuando la palabra de Dios empieza a ser usada por el Espíritu Santo en nuestra vida, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es se va a ir, ¿verdad? A ese límite entre el alma, ¿sí? El alma y el espíritu, ¿verdad? Y entonces va a romper, ¿sí? Toda ligadura, va a romper toda cadena, va a romper toda cautividad, ¿verdad? Del alma sobre el espíritu, ¿sí? Y entonces el alma dominaba, ¿verdad? Éramos más almáticos que espirituales. ¿Por qué? Porque el alma tenía la preeminencia, ¿verdad? Entonces pensábamos más con los pensamientos naturales carnales, ¿verdad? Nos movíamos por sentimientos y por emociones, todo nuestro proceso mental era natural, ¿verdad? Porque tratábamos de alimentarnos con la palabra de Dios, pero estábamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces el yo se estaba fortaleciendo y solamente veía mi yo, veía todo lo que a mí me satisface, todo lo que a mí me daba, ¿verdad? Me cumplía todo lo que yo quería, ¿verdad? Y el que estaba entronado era el yo. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo, como trabaja con el Espíritu, pues no podía trabajar con nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu estaba sujeto al alma, ¿verdad? El alma estaba por encima. Oh, un momentito. Muy bien, ya estamos de nuevo. Disculpen estos retrasos, pero vuelvo al tema, ¿no? La palabra de Dios es muy poderosa, ¿verdad? En las manos del Espíritu Santo, ¿sí? Y tiene el propósito, ¿verdad?, de trabajar en nuestro interior, trabajar con, con, con las cosas profundas de nuestro corazón, ¿verdad?, de nuestro ser interior. Entonces, lo segundo que hace el Espíritu Santo con la palabra de Dios es que penetra para partir, dice, las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si lo entendemos en lo natural, lo vamos a poder entender en lo espiritual. Quiere decir, ¿verdad?, que la coyuntura, ¿sí?, es lo que articula un miembro al cuerpo, ¿sí? Y entonces esto significa, ¿verdad?, que mi brazo, ¿sí?, puede tener movilidad, puede funcionar, porque hay una coyuntura que se llama hombro, que conecta, ¿verdad? Todo lo que mueve desde mi cerebro, todo lo que mueve el brazo, ¿sí? Y manda las señales y manda las órdenes, ¿verdad? Manda la dirección a través de la coyuntura, ¿verdad? Y entonces el brazo está articulado de manera correcta. Entonces, la espada, ¿verdad? Dice que penetra y parte, dice las coyunturas, y luego dice, y los tuétanos. Ahora, los tuétanos
¿sí? Es la parte medular de los huesos, ¿sí? Y de pues, la médula, ¿no? O sea, prácticamente, ¿sí? Entonces, los huesos es la parte interna, es lo de adentro, es lo que tiene la sustancia de los huesos, es lo que genera, ¿sí? La fortaleza de nuestro cuerpo, porque los huesos son los que sostienen nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que nos da la fortaleza en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu cuando mete la palabra de Dios, ¿verdad? Y penetra y parte, ¿verdad? Las coyunturas y los tuétanos. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nuestras vidas de tal manera que va a romper nuestra fortaleza, ¿sí? Va a empezar, ¿verdad?, a trabajar en nosotros de tal manera que nos va a llevar al punto donde nosotros vamos a tener que aprender, ¿sí?, a depender de Dios y a depender de las fuerzas de Dios. Lo que nos sostiene ya no van a ser los tuétanos, lo que nos sostiene van a ser, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo va a ser lo de Dios, ¿verdad? Viniendo a nuestras vidas. Ya no vamos a depender, ¿verdad? De que nos sostenga el cuerpo, ¿verdad? Las coyunturas que nos sostengan todo nuestro cuerpo, sino que ahora el Espíritu Santo se va a convertir en el que se pare al lado de nosotros y nos sostenga. Nosotros vamos a ser sustentados, vamos a ser sostenidos por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y entonces nuestra vida, ¿verdad? Se va a volver una vida ya espiritual y vamos a dejar de ser carnales. Entonces vamos a aprender a andar en el Espíritu. Quiere decir que nos vamos a poner en las manos del Espíritu Santo para que Él nos sostenga, Él nos cargue, Él nos sustente, quiere decir nos alimente, nos nutra, ¿verdad? Y Él nos fortalezca, ¿sí? Entonces, toda esta operación es espiritual, pues, y nosotros tenemos que entenderla, que el Espíritu Santo nos va a llevar a depender de Dios, pero va a usar la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo. Y lo tercero que va a hacer el Espíritu Santo con la espada, ¿verdad? Con la palabra de Dios, dice que viene y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, son dos cosas. Una es nuestro proceso mental, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, ¿sí?, nos va a llevar a discernir por qué pensamos como pensamos, ¿sí? Y nos va a llevar a discernir, ¿verdad? Y a preguntarnos, ¿sí?, Señor, ¿por qué estos pensamientos que tengo, ¿sí?, los tengo? O sea, ¿de qué manera se están generando, Señor? Señor, hay pensamientos que yo nunca se me ocurrirían pensar, pero que ahora los estoy pensando y no sé de dónde me están viniendo. Y entonces viene la palabra de Dios para ayudarnos a discernir, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a aprender, ¿sí?, a discernir cuándo son los pensamientos de Dios, cuándo son nuestros propios pensamientos y cuándo son los pensamientos del diablo o los dardos de fuego del diablo que está lanzando a nuestra mente y que nos están llevando a pensar, ¿verdad?, pensamientos que nunca antes habíamos tenido, pero que está incendiando nuestra mente con pensamientos, ¿verdad?, completamente carnales. Y entonces, ¿cómo va a trabajar el Espíritu Santo para ayudarnos? Con la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo. Y entonces, ¿verdad?, se va a ir al corazón luego. O sea, ya se fue la mente y ya nos va a permitir ver, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta, hey, Señor, es que esta manera de pensar que tengo, yo me doy cuenta ahora que desde niño ya la tenía. ¿Sí? Que toda mi vida casi la he tenido, que he pensado de esta misma manera siempre y todo lo quiero razonar de la misma manera. ¿Por qué? Porque el diablo se estableció en mi mente, ¿verdad?, a través de una fortaleza mental que me lleva a pensar de una determinada manera siempre. Y yo reacciono, ¿sí?, y yo hago las cosas y yo me manifiesto siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque la fortaleza que está en mi mente ya está, ¿verdad?, ciclada y ya está programada para pensar de esa determinada manera. Y entonces cuando viene Dios y quiere hablarme de cosas espirituales, no puede, porque todo choca con mi proceso mental, porque hay una fortaleza mental en donde el diablo se ha fortificado, ¿sí?, para tratar de robarme la palabra de Dios, para tratar de anular la palabra de Dios en mi vida, para tratar de cegarme a las cosas de Dios con mi manera de pensar, ¿verdad?, carnal. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿verdad?, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad?, y viene, ¿verdad?, y mete la espada
en mi mente, ¿verdad? Para enseñarme a golpear las fortalezas de error con oración, a golpear las fortalezas de error, ¿verdad? Y reprender los espíritus de error, de mentira y de engaño y echarlos fuera de mi mente y derribar esas fortalezas, ¿verdad? Mentales para yo meter, ¿sí? La fortaleza del Espíritu Santo, la fortaleza de Dios en mi mente y que mi mente aprenda a pensar con los pensamientos de Dios y entonces yo tenga la mente de Cristo y no tenga la mente de un mentiroso. Aleluya. Entonces, lo tercero, ¿verdad? Que hace la espada, la palabra de Dios, dice que viene y discierne, ¿verdad? O sea, penetra, corta y discierne, dice las intenciones del corazón. Entonces, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca, o sea, las palabras que salen de nuestra boca, ¿sí? Es lo que está anidado en el corazón. Y entonces muchas veces nosotros decimos cosas que ni siquiera pasaron por nuestra mente. Y las dijimos, las soltamos y todo, y nunca, ¿verdad? Nunca las pensé, nunca dije, ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué, o sea, qué es lo que, qué palabras voy a usar? No, nunca lo pensé, sino que brotaron del corazón. Y entonces cuando soy llevado, ¿verdad? A situaciones extremas, ¿sí? De mi boca salen cosas que están en el corazón, ¿verdad? Que yo sabía, que yo no sabía que estaban ahí, pero que estaban ahí anidadas, metidas en lo profundo, que eran las intenciones del corazón. Y entonces hay personas que hacen cosas, ¿verdad? Se ven muy bonitas, se ven muy espirituales, pero hacen cosas terribles. ¿Por qué? Porque aunque hablan bien, se oyen muy espirituales cuando dicen las cosas, ¿sí? Y dicen que son muy espirituales y están muy entregados a Dios, pero esas personas, ¿verdad? Hacen cosas que son, ¿verdad? De tinieblas. Causan división entre los hermanos. Se meten, ¿verdad? Y llegan a una familia hasta que rompen las relaciones en esa familia y aún hacen que haya separación en matrimonios. Se meten a la iglesia, entran a un ministerio y empiezan a sembrar discordias hasta que causan que el ministerio truene. Porque las intenciones del corazón son perversas. Entonces dice la escritura, y ya te lo sabes también, dice, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. Es terrible el corazón. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída. Y entonces necesitamos el poder de Dios que restaure nuestro corazón. Dios dijo, ¿sí? Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, ¿sí? Que pueda obedecerme. Mientras sea de piedra no me puede obedecer y es una persona desobediente. Hace las cosas contrarias a Dios. Le dan una orden y dice que sí lo va a hacer y no lo hace. Y cuando lo hace, dice que sí lo hizo, pero lo hizo cuando quiso y no cuando le dijeron, hey, necesito que ahorita, ¿verdad? Muevas esto. Ah, sí, yo lo muevo. Y pasa una hora y no lo movió, pasan 2 horas y no lo movió, y pasan 3 horas y no lo movió, ¿verdad? Y luego ya cuando se le ocurrió, dice, ah, ya lo voy a mover, ¿sí? Pero ya desobedeció desde el principio, porque le dijeron que la moviera y no lo movió. Las cosas se hacen ya. Cuando el Espíritu Santo te da una orden es para que la hagas ya. Pero ¿cómo te va a entrenar? Pues en lo natural, ¿sí? Tú tienes una casa, ¿sí? Tú tienes una autoridad en la casa, y si no aprendes a obedecer esa autoridad, nunca vas a poder obedecer a Dios. Porque si desobedeces esa autoridad, vas a desobedecer a Dios siempre. Si tu papá o tu mamá te dicen, hey, necesito que muevas, que me limpies aquí, y tú no lo haces cuando te lo dice, ¿sí? Estás satisfaciendo los deseos de la carne. Tu carne dice, no quiero obedecer. Ya me dijo, pero no quiero. Y yo lo hago cuando yo quiera. ¿Verdad? Y entonces, ese es un corazón perverso. Son las intenciones del corazón perversas. Y entonces el Espíritu Santo necesita la palabra de Dios que nos traiga la revelación de esas cosas, que entre la espada, ¿verdad? Y rompa las intenciones malignas del corazón, para que Dios nos pueda dar un corazón de carne. ¿Quedó claro? ¿Sí? Amén.
Entonces, qué tremenda es la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que esto no te lo habían comentado, ¿no? No te lo habían predicado, ¿verdad? De hecho, estas cosas, mira, hay muchas cosas que yo estoy enseñando, ¿sí? En todo esto que estamos viendo, ¿sí? Y que nunca se han predicado en Agua Viva. Y tú te estás llevando todo el pastel, ¿verdad? Te estás comiendo el pastel, ¿verdad? Con lo más rico, ¿sí? Con revelaciones, ¿verdad? Que están en el corazón de Dios y y que, eh, eh, y que son una bendición para nosotros, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, mis amados, es viva y es poderosa, es viva y es eficaz, ¿sí? ¿Y qué hace la palabra? Pues la palabra nos da el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hace? O sea, ¿cómo hace el Espíritu Santo para llevarnos a conocer a Jesucristo? Para darnos el conocimiento de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el espíritu de conocimiento. ¿Cómo le hace? Entonces el Espíritu Santo te dice, hey, hijito, hijita, te voy a revelar a Cristo, a tu corazón. Y entonces, ¿qué hace? Toma la palabra de Dios, ¿sí? Y a través de la palabra de Dios, no solamente te va a dar la información, sino que como la palabra de Dios es viva, ¿sí? Entonces nos va a impartir la vida de la palabra y la verdad contenida en la palabra. Va a ser impartida, ¿sí? Y es muy diferente eso a que tú escuches un bonito mensaje y digas, ah, sí lo entendí, ¿sí? Lo entendió tu mente, pero tu espíritu no lo recibió. Y cuando el Espíritu Santo te lo imparte, imparte la vida de la palabra, pero le imparte a tu espíritu. E imparte la verdad de la palabra, pero le imparte a tu espíritu. Y entonces el verbo se hace carne, ¿sí? Y entonces esa palabra está viva y esa palabra nos guía, dice, a toda verdad. Y entonces esa verdad es la que nos revela y nos da libertad en Cristo Jesús. Y entonces la palabra de Dios es tan eficaz, ¿sí? Que es más cortante, dice, que una espada natural. Es más cortante, dice, que el bisturí más filoso que te puedas encontrar. Todavía es más poderoso la palabra de Dios. El bisturí lo usan los médicos porque cercenan, ¿verdad? De una manera tan fina los tejidos interiores del cuerpo, ¿sí? Pero un bisturí no penetra el alma y no penetra el espíritu. No penetra los pensamientos y no penetra las intenciones del corazón. Entonces, mis amados, la palabra es viva y como está viva, nos vivifica. Como está viva, nos da vida. Como está viva, opera en nosotros de una manera viva, actual. Y la palabra entonces nos revela. ¿Qué nos revela? Primero a Cristo y luego nos revela quiénes somos nosotros en Cristo. Y luego nos revela lo que Cristo quiere de nosotros. Y entonces penetra, ¿verdad? En los tuétanos, quiere decir en la médula, en lo más medular, en lo más íntimo de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y entonces nos lleva a discernir lo que está dentro de nosotros. Y nosotros empezamos a discernir todo lo bueno y todo lo malo de nuestro corazón. Y entonces tú empiezas a decir, híjole, qué terrible soy, Señor. Verdaderamente soy canijo. Soy malo. Aunque ponga cara de santito y si se me vea la aureola. Pero tengo un corazón malo. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que dijo Isaías. Dice la escritura que Isaías era el sumo sacerdote.
Isaías es el que ministraba a Dios en el templo. Y dice que estaba Isaías, ¿verdad? Ministrando a Dios, llevando a cabo, ¿verdad? El servicio, ¿verdad? Porque era el sumo sacerdote, era el que tenía la responsabilidad de oír a Dios y de dar el mensaje de Dios al pueblo para gobernar el pueblo. Y entonces estaba Isaías, ¿verdad? Ministrando ahí en el altar, ¿verdad? Y poniendo los sacrificios y quemando el incienso y todo lo que tenía que hacer ahí en el templo. Y dice que de repente, en un instante, dice, se abrieron los cielos delante de él. Dice, y vio al Señor, levantó sus ojos al cielo y dice, y vio al Señor sentado en su trono, dice, alto y sublime. O sea, algo sublime, algo, ¿verdad? Impactante, deslumbrador, que lo dejó con la boca abierta de la gloria que había, porque vio al Dios del trono. Y dice que lo vio sentado en su trono y las faldas, dice, llenaban todo el templo y él estaba en el templo. Y entonces se dio cuenta que quedó metido, ¿sí?, en el lugar donde se estaba revelando el Señor Jesucristo. Y entonces cuando él tuvo la visión del trono y tuvo la visión de los seres angelicales que estaban clamando santo, 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 entonces Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto. O sea, dijo, ya me morí, ya me morí, ya me morí. ¿Por qué? Dice, porque soy hombre de labios inmundos. Oye, era el sacerdote. Era el que mayor santidad debería de tener en toda la nación. Y él pudo decir, hey, me doy cuenta que soy hombre de labios perversos. O sea, que digo, ¿verdad? Y que vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, todos tienen un labios, ¿verdad? Terribles. Y yo soy uno como todos, dice. Y entonces, él pudo reconocer, ¿sí?, la perversidad de su corazón. Él la reconoció. Una persona, mis amados, que es mentirosa, no va a dejar de decir mentiras hasta el día que se le abran los ojos ante la santidad de Dios y diga, ay de mí que soy hombre muerto, que siendo, ¿verdad?, un hombre de labios mentirosos porque tengo un corazón mentiroso, Señor, ¿quién me podrá salvar? Y entonces, cuando Isaías reconoció su pecado, ¿sí?, que venía de un corazón inmundo y que producía labios inmundos, entonces el cielo dijo, ah, ok, ya lo reconociste, ya te arrepentiste. Y entonces dice que Dios le dijo a un ángel, ángel, toma estas pinzas y vete al altar y con las pinzas toma un carbón encendido, ¿sí?, y te vas a donde está mi siervo Isaías y con el carbón encendido, ¿verdad?, se lo pones en los labios. Y entonces el carbón dice que le purificó, o sea, Dios lo limpió, Dios lo purificó. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un profeta. Y el profeta había reconocido que era un profeta de labios inmundos. Entonces, todo lo que dijera que viniera de Dios iba a estar mezclado con la maldad del corazón. Y sus palabras iban a estar mezcladas. Entonces el mensaje iba a estar contaminado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Verdad? Con el fuego del altar, con el carbón encendido en el fuego del altar, ¿verdad?, purificó los labios del profeta. ¿Sí? Entonces, qué tremenda es la palabra de Dios. ¿Sí? Qué tremenda es la palabra de Dios, que nos ayuda, ¿verdad?, a trabajar. Muy bien, regresamos, ¿verdad? La señal se nos volvió a ir, pero ya estamos aquí. Entonces, les comentaba, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es un maestro, ¿verdad?, del bisturí espiritual, ¿verdad? Él es el que hace las operaciones más finas que puedan existir en este mundo, ¿verdad?
y las hace con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para rectificarnos, para alinearnos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Señor con la palabra de Dios? Bueno, Él la usa, ¿verdad? Para, para empezar a redimir nuestra alma, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es el que nace de nuevo. Nuestro espíritu estaba muerto a Dios, estaba separado de Dios, y nuestro espíritu, ¿verdad? Recibe el poder de resurrección, el poder vivificador de Dios, y nuestro espíritu, ¿verdad? Cobra vida otra vez, ¿verdad? Se une otra vez al espíritu, a Dios, ¿verdad? El muro de separación que causaba el pecado es quitado y ahora nuestro espíritu tiene vida. ¿Sí? Pero nuestra alma necesita todavía ser redimida. Entonces el Espíritu Santo, a través del proceso, ¿verdad?, de santificación, empieza a trabajar en nuestras vidas y usa, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, es viva, ¿verdad?, y es explosiva, es viva, ¿verdad?, y es poderosa, ¿sí? Y entonces Él empieza a trabajar en nuestra alma, ¿sí?, para quitar, ¿verdad?, el poder del yo. Quiere decir que nosotros, ¿verdad? Somos autosuficientes. Nosotros nos creemos, ¿verdad? Que todo lo podemos y entonces el Espíritu Santo necesita, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a confiar en Dios y a depositar nuestra vida en las manos de Dios para que Él nos pueda dirigir. Y entonces va, ¿verdad? A venir a romper, ¿verdad? Dice, penetra y divide, va a romper, va a cercenar nuestra suficiencia, ¿sí? Para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a poner nuestra vida en Dios. Va a romper nuestra fuerza, va a dividir las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? Va a separarlos. O sea, va a romper nuestra fuerza, ¿verdad? Va a romper nuestra soberbia, va a romper nuestro orgullo, ¿sí? Va a trabajar en nosotros, ¿verdad? Y va a empezar a cambiar va a derribar nuestras fortalezas mentales y entonces nuestra propia opinión, ¿verdad? ¿Sabes qué? La va a partir. Es que yo creo que se deben de hacer así. Oye, ¿cómo que tú crees? Pues tú quién eres, pues. ¿Qué le vas a ganar a Dios con tu manera de creer o con tu manera de pensar? Yo creo que no. Cuando el Espíritu Santo da una orden, no es para preguntarte qué te parece a ti la orden que te estoy dando. No, cuando el Espíritu Santo habla, Él da una orden, es un mandato para que nosotros como siervos de Dios solamente obedezcamos y no metamos nuestra propia opinión, no metamos nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Somos muy presuntuosos, somos muy presumidos. Ok, entonces el Espíritu Santo con la palabra de Dios, ¿verdad? Va a tratar con nuestra presunción, ¿verdad? Somos muy presuntuosos. Tratar con nuestra presunción, ¿verdad? eh, eh, Somos muy presuntuosos y, y somos manipuladores. Entonces el Espíritu Santo tiene que tratar con todas estas cosas, ¿verdad? O sea, nosotros queremos tener el dominio y el control de todas las cosas, ¿sí? ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo para tratar todo esto con nosotros? Pues repite conmigo, quebrantamiento, ¿sí? Va a usar el quebrantamiento, ¿sí? El Espíritu Santo te va a quebrar, te va a llevar a situaciones, ¿verdad? Donde vas a ser machacado, ¿sí? Como las aceitunas. Te va a meter a tu Getsemaní. Vas a aprender lo que es un Getsemaní. Vas a aprender a clamar como nunca has clamado y vas a sentir lo que es ser, ¿verdad?, triturado. ¿Sí? Dios te va a meter a la prensa, ¿verdad? Y va a tratar con todas las cosas del alma, ¿sí? Que te hacen sentir fuerte, que te hacen sentir que tienes poder, que te hacen sentir que tú tienes el control, que tú gobiernas todas las cosas, ¿verdad? Y entonces te va, ¿verdad?, a volver sedita, te va a dejar bien, bien, bien sedita, ¿verdad? Bien, bien maleable, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, te va a empezar a ser enseñable, ¿verdad? O sea, te va a dar un espíritu, ¿verdad? Enseñable y te va a enseñar lo que es estar sometido a la autoridad, ¿sí? Te va a enseñar a someterte primeramente al Espíritu Santo, te va a empezar o sea, te va a enseñar cómo es estar bajo la autoridad de Dios,
bajo la autoridad del Espíritu, y luego te va a enseñar lo que es estar bajo la autoridad delegada del cielo en la tierra. ¿Sí? Entonces, Dios va a poner autoridades sobre tu vida, pero si tú estás con el ego inflado, nunca vas a recibir a las autoridades, siempre vas a estar en pleito con las autoridades, nunca vas a querer que nadie te gobierne, que nadie, ¿verdad?, tenga autoridad sobre ti, siempre vas a estar luchando contra toda autoridad y tú necesitas, ¿verdad?, ser machacado, tú necesitas ser quebrantado, ¿sí? Para que Dios pueda trabajar con tu vida y tú puedas, ¿verdad?, entonces responderle de la manera correcta. Pablo dijo, andad en el Espíritu. Entonces, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Sí? Pero hay un enemigo de tu alma que no quiere soltarte, que no quiere que tu vida, ¿verdad?, se rinda a Dios y va a tratar de usar, ¿verdad?, las cosas de tu alma para que tú te resistas, ¿verdad?, a los cambios, para que tú te resistas al tratamiento del Espíritu Santo. Va a tratar de romper tu vida espiritual, tu vida de piedad, ¿verdad? Va a tratar de destruirla, ¿verdad? Y va a usar muchas veces hasta la enfermedad para tratar de arrancarte del lugar donde donde Dios te había puesto, ¿verdad? Entonces tú tienes que ser sabio y tú tienes que tomar las decisiones correctas, guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, mientras más dispuestos estemos a obedecer y a responderle a Dios, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad, entonces más dispuestos estaremos, ¿verdad?, a hacer los ajustes que nuestra vida necesita, ¿verdad? Va de nuevo, ¿verdad? Eh, quiero cerrar rápido ya con esto porque se nos está cortando mucho, ¿sí? Satanás va a tratar, ¿verdad?, de usar, ¿verdad?, las cosas que están en el alma, que no han sido redimidas, ¿sí? Pues para tratar de destruir, ¿verdad?, tu propósito, para tratar de destruir tu llamado, para tratar de destruir tu vida espiritual, ¿verdad? Y él va a meter deseos engañosos en el alma. Dice que el alma del hombre carnal, ¿verdad?, está viciada. ¿Sí? Va a meter pensamientos, ¿verdad?, torcidos, va a traer tentaciones para que el hombre caiga, ¿verdad?, y se aparte de Dios, ¿verdad? Bueno, va a meter una guerra completa en la mente, en los pensamientos, va a traer una confusión completa, ¿verdad? Y va a hacer creer que las cosas, ¿verdad?, que está pensando muchas veces son de Dios, pero van a ser espíritus de error que están trabajando y que están tratando de anular la vida espiritual de la persona para que la persona no le responda a Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer el Espíritu Santo? Bueno, necesita, ¿verdad?, tener un canal de comunicación abierto, correcto, con cada uno de nosotros, de manera que Él pueda trabajar alineando todas las cosas, ¿sí? Entonces, con esta escritura cerramos. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 12. Dice la escritura en la Biblia, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que hemos recibido, es el que nos va a revelar, nos va a dar a conocer lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu Santo. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y este es el secreto, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo va a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Quiere decir que el Espíritu Santo va a hablar a nuestro espíritu, nos va a dar, ¿verdad?, el espíritu de la palabra, lo va a poner en nosotros y lo va a alinear con nuestro propio espíritu para que esté acomodada las cosas. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos cristianos espirituales, no cristianos carnales, ¿sí? No cristianos, ¿verdad?, naturales, que vivimos en el mundo y nunca hemos visto ni conocido el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos al Espíritu Santo, lo recibimos, ¿verdad?, porque Él tiene, ¿verdad?, el trabajo de darnos a conocer lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que podamos conocer su voluntad. Dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12,
¿sí? Para que nosotros comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, dice, y perfecta, ¿sí? Que nosotros lo comprobemos, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo nos enseña a conocer la voluntad, nos inspira, ¿sí? Por medio de la palabra, para que nosotros podamos juzgar todas las cosas en el Espíritu y nosotros podamos acomodar, ¿sí?, lo espiritual de la palabra con lo espiritual, de tal manera que nosotros podamos discernir lo que viene del Espíritu y lo que no viene del Espíritu, que podamos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, que podamos discernir lo que es de la carne, ¿sí?, y lo que es del Espíritu. Y entonces la madurez a la que Dios nos quiere llevar, ¿sí?, no depende, ¿sí?, de cuántos años tengas, no depende de la edad natural, ¿sí?, ni depende de cuántos años tengas de cristiano, ¿sí?, sino depende de qué tan rápido aprendas a oír y a responder a la voz del Señor, ¿sí?, de qué tan rápido aprendas a conectarte con el Espíritu Santo y tu oído se desarrolle y tus sentidos espirituales se ejerciten de tal manera que tú puedas, ¿verdad?, oír la instrucción de Dios, oír el mandato del Espíritu, ¿verdad? Y entonces tú puedas, ¿verdad?, responderle prontamente a las órdenes que se te dan. Entonces, los niños, escúchame, los niños, ¿sí? Tú a un niño le dices algo, ¿sí?, y ni caso te hace para empezar. Y tú le dices, oye, pues ¿qué no me estás oyendo que te estoy diciendo? Y pues él ni te voltea la cara y hace lo que quiere, ¿no? Porque es un niño, ¿sí? Entonces, nosotros a veces queremos pedirle a los niños que nos entiendan, nos comprendan y nos obedezcan cuando son todavía niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar para que crezcan, para que maduren, ¿verdad? El niño siempre quiere jugar. Entonces, el cristiano que es niño siempre va a querer estar jugando a la iglesita, ¿sí? Y eso significa que nunca va a tomar responsabilidades espirituales, ¿verdad? Mucho menos las naturales, ¿sí? Y como es un niño, pues siempre es una persona, un hombre, una mujer que son fluctuantes, dice la escritura, llevados, ¿verdad?, por las olas de un lado para otro. Ahorita dicen sí, al ratito dicen no. Ahorita dicen sí creo, mañana dicen es que no creo. De repente dicen sí voy a ir y luego dicen no, pues no voy a ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cambiantes. ¿Sí? Sus sentimientos los mueven, sus emociones los mueven de un lado para otro. Son personas, ¿verdad?, insensibles, son personas que están cegadas, son personas que se les olvida todo, olvidadizas, ¿sí? Y entonces le dicen, ah, sí voy a ir, y luego, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Ay, es que se me olvidó, ¿sí? ¿Por qué? Porque son inmaduras. Entonces, cuando el cristiano no ha crecido espiritualmente, ¿verdad?, pues va a ser una persona inmadura, ¿sí? Y como es inmadura, pues no tiene los sentidos espirituales ejercitados y por lo tanto no sabe discernir o no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿sí? Y se me cortó. Pues gloria a Dios, gloria a Dios, ¿no? Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por cada uno de los consejos, Señor, por cada una de las palabras de revelación, Señor, que viene a nuestras vidas a través, Señor, de todo este tiempo, Señor, de considerar tu palabra. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú estás enseñándonos, Señor, a discernir la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Señor, y nuestra petición y nuestro propósito, Señor, es que tú nos lleves hacia la madurez, Dios, que podamos recibir el alimento sólido, Señor, de tal manera, Señor, que tú nos lleves a ejercitarnos, Señor, y que nuestros sentidos espirituales, Señor, puedan ser, Señor, desarrollados de tal manera, Señor, que el discernimiento del bien y del mal sea, Señor, un beneficio, Señor, que nosotros tengamos. Señor, que cuando tú hables, podamos, Espíritu Santo, saber que es una orden, que es un mandato el que tú das, Señor, para que las cosas se hagan conforme a la voluntad divina, Señor. Señor, declaramos, Señor,
que nosotros estamos dispuestos, Señor, a llevar nuestra vida, Señor, y sujetarla a Cristo Jesús, Señor. Señor, que cuando Jesús dijo, tomen su cruz y síganme, Señor, para nosotros es una realidad día con día, Señor, porque nosotros estamos dispuestos, Señor, a que, Señor, venga el discernimiento a nuestras vidas, Señor, que nos capacite y nos prepare, Señor, que nosotros podamos percibir las cosas, Señor, con nuestro espíritu, Señor, y que nuestra alma, Señor, esté sujeta, Señor, a todas las cosas. Señor, declaramos que nosotros estaremos operando en el espíritu, Señor, y ya no estaremos, Señor, en la carne, Señor, y que nuestra alma se someterá, Señor, y que estaremos, Señor, nosotros teniendo victoria, Señor, en cada lucha interna que se levante, Señor, las luchas en nuestra mente, Señor, en las emociones, Señor, en todas las cosas, Señor, que quieren, Señor, sacarnos, Señor, de nuestro propósito divino, Señor. Declaramos que nosotros, Señor, estaremos guiados por el Espíritu Santo, Señor, y que Él, Señor, abrirá, Señor, el camino, Señor, para que nuestras vidas, Señor, se vayan, Señor, guiadas por Él, Señor, y que Él nos lleve a toda verdad. Señor, declaramos que el espíritu de engaño y el espíritu de error, Señor, no podrán seguir operando ya más, Señor, y que nuestras vidas, Señor, serán como esos árboles, Señor, plantados junto a corrientes de agua, Señor. Tu palabra declara que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Señor, declaramos, Señor, que nuestra vida, Dios, Señor, está, Señor, en el Espíritu, Señor, y que nosotros estamos siendo llevados, Señor, a acomodar lo espiritual con lo espiritual, Señor. Gracias por tu palabra, porque es, Señor, es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es el instrumento que el Espíritu Santo usa, Señor, para, Señor, traer, Señor, cambios internos, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Las cosas que impedían que nuestro espíritu se levantara y se fortaleciera y tomara el dominio, Señor, están siendo cortadas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos que tú nos estás enseñando, Señor, Señor, a mantenernos firmes, Señor, nos estás llevando aún a tiempos de quebrantamiento en donde nuestra alma, Señor, está siendo tratada, Dios, y todas las cosas de la carne, todo lo que nos hacía ser almáticos, Señor, todo lo que nos llevaba, Señor, a estar en nuestra propia voluntad, Señor, está siendo, Señor, tratado por tu Santo Espíritu, Señor, y estás cortando, Señor, todo lo que nos hacía fuertes, todo lo que nos hacía, Señor, autosuficientes, Señor, y todo lo que producía, Señor, esa arrogancia y ese orgullo de corazón, Dios. Señor, gracias porque tú estás dándonos en nuestro espíritu, Señor, la autoridad y el poder, Señor, para caminar, Señor, los caminos de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra y yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, la sabiduría del cielo y que en la sabiduría de Dios, Señor, nosotros entonces podremos, Señor, acomodar lo espiritual, Señor, con lo espiritual. Señor, te doy las gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Señor, ayúdanos, Señor, a responder, Señor, rápidamente a la voz del Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando escuchemos el mandato del cielo, Señor, nosotros, Señor, seamos, Señor, prontos para responder, Señor, en obediencia, Señor. Que no seamos ya tardos para oír, Señor. Que no seamos tardos para comprender la palabra, Señor. Que no seamos tardos para obedecer, Señor, la instrucción, Señor. Haznos, Señor, personas, Señor, espirituales, Señor. Te doy las gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, con cada uno de nosotros. Y yo declaro que la unción del Espíritu Santo, Señor, nos capacita, nos prepara, Señor, y nos mete a la vida de poder. Señor, te doy las gracias por la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios los guarde, que Dios los ayude, ¿sí? Que Dios nos permita, Señor, que nos permita avanzar cada vez más y más, ¿verdad? En el conocimiento de las cosas que son del Espíritu, Señor, para que nuestra vida verdaderamente se convierta en una vida espiritual, ¿sí? Y que podamos, Señor, obedecer a Dios, que seamos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Que Dios les guarde, que Dios esté con cada uno de ustedes, que la mano del Señor repose sobre sus vidas y que estén guardados, ¿verdad? Ustedes y sus familias, la familia completa, ¿verdad? Bajo la poderosa mano de Dios. Así que nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Nos gozaremos juntos. Apóyenos a adorar juntos
a cambiar la atmósfera espiritual, ¿verdad? Y cada vez que nos reunamos, que sean noches gloriosas, que sea el tiempo de Dios, ¿verdad? Poderoso, ¿verdad? Porque tú y yo somos adoradores. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos.